En este video te voy a dar algunos tips y consejos para crecer tu cuenta de Twitter. Además te voy a mostrar una herramienta que te permitirá ganar followers de forma completamente automática. Así que comencemos. Hola, ¿qué tal amigos del mundo cripto? Bienvenidos nuevamente a su canal. En esta ocasión nos vamos a enfocar a lo que es Twitter, y es que, como todo el mundo sabe, una de las redes sociales por excelencia para los NFTs es Twitter, ya que a través de esta plataforma y también a través de Discord es que la comunidad en sí del mundo criptográfico se enfoca. Es por eso que tiene bastante relevancia para nosotros intentar tener una cuenta más grande cada vez, de forma que poco a poco vaya creciendo nuestro proyecto, la gente que lo conozca y la gente que quiere estar al tanto de las nuevas noticias, de lo nuevo que va aconteciendo sobre nuestra colección. Y antes que nada, como siempre, un poquito de spam: checa mi colección de Zombie Lightning, el link está en la descripción, te va a llevar directamente a OpenSea. Compra el tuyo para cuando se publique este video, la venta inicial ya habrá comenzado. Entonces vamos a ver cómo es que podemos ir aumentando nuestros seguidores, y quizá lo primero que necesitamos es saber en dónde buscar estos seguidores. Por ejemplo, la gente que esté enfocada en NFTs, a la gente que le interesa, lo más probable es que siga a plataformas en donde se venden NFTs como OpenSea, como Rarible, si estás en Solana por ejemplo, plataformas como Solanart, como Solcia, entre muchas otras que existen. También, por ejemplo, podemos encontrar a gente dentro de los seguidores de cuentas de colecciones grandes o que estén en el top de estos diferentes marketplaces. Así que ya que sabemos en dónde está la gente interesada en NFTs, en dónde está esa gente que quizá le pueda interesar nuestro proyecto, la estrategia que vamos a seguir es simplemente ver lo que esa gente comparte, ver lo que esa gente sigue y seguirlos. Tienes que tener en cuenta que para este punto, ya dentro de tu perfil de Twitter, tienes que tener tus enlaces, tienes que tener tu banner, tienes que tener tu foto de perfil, tienes que tener algunas publicaciones, porque si la gente entra a tu perfil, necesitas que se interesen de alguna forma. Así que ya teniendo todo esto en mente, te voy a mostrar la siguiente herramienta. La tengo aquí abierta en una nueva pestaña, y es esta extensión que en mi caso yo la tengo instalada en Chrome porque es el navegador que uso, y como te puedes dar cuenta se llama Social Media Bot. Te voy a mostrar cómo funciona para que entiendas el mecanismo, y lo que tengo que decirte en este punto es que esta es una herramienta de pago que simplemente nos va a ayudar a automatizar el proceso, pero tú puedes hacer estos mismos pasos de forma completamente manual. Solo lo que te permite la herramienta es en sí ahorrarte tiempo, y también al mismo tiempo, con todos los ajustes que ya tiene predeterminados, vas a evitar que por hacer alguna acción repetitiva como seguir gente te lleguen a banear la cuenta, porque la extensión ya tiene por defecto algunos delays o retrasos en estas acciones. Así que lo que vamos a hacer será instalar la extensión. Aquí me aparece desinstalar porque pues yo ya la tengo en mi navegador, pero tú le vas a dar clic en instalar y te va a salir aquí arriba en la parte de las extensiones. Ahora, ya que la tengas instalada y ya estés logueado con tu cuenta, que es un proceso pues bastante sencillo directamente desde su página, lo que vamos a hacer será regresar a nuestra cuenta de Twitter. En nuestra cuenta de Twitter, por ejemplo, yo voy a buscar aquí el perfil de OpenSea. De hecho ya lo tengo aquí como recientes, y ya una vez que estemos dentro de su perfil me voy a ir a la parte de followers, porque me interesa la gente que sigue esta cuenta, que son las personas que están interesadas en colecciones NFTs. Y una vez que ya estamos en esta parte dentro de los followers de esta cuenta, vamos a abrir nuestra extensión. Voy a darle clic aquí, y el panel de control es el siguiente. Esta plataforma también te puede servir para aumentar tu cuenta de TikTok, de LinkedIn y estas otras tres redes sociales que vemos aquí arriba. Sin embargo, como ya te decía, el público al que queremos llegar generalmente se encuentra en Twitter o en Discord. Pero bueno, continuando, si te das cuenta, tenemos estas tres secciones que vienen divididas por colores. Tenemos aquí la opción de dar like a publicaciones, de quitar ese like, de dar retweet, lo mismo quitarlo, y también de dar follow. Son tres acciones bastante importantes que nos ayuda a automatizar la herramienta. Por otro lado, en la parte de abajo, déjame quito la cámara para que no vaya a estorbar nada. Perfecto, aquí lo que tenemos va a ser el máximo número de clics que va a dar este bot por sesión. Es decir, por ejemplo, aquí le voy a poner 5, nada más para que no tarde tanto el video. Tú puedes cancelar estas acciones en cualquier momento. Lo que voy a hacer ahora mismo es seguir a 5 cuentas diferentes de forma completamente automática. Voy a dar
clic aquí sobre el botón que dice follow y vas a ver cómo se activa el bot y nos aparece aquí arriba a la derecha. Puedes ver que esta barra en color verde va corriendo y es porque el bot ya se encuentra trabajando. Por ejemplo, aquí está por terminar, listo, ya siguió a una cuenta de forma completamente automática. Si vemos aquí un poquito más arriba, vamos a ver las cuentas que va siguiendo. Ahora mismo que lo activé, acaba de seguir a esta cuenta. Y vas a ver cómo conforme vamos siguiendo cuentas, muchas de estas vienen y revisan nuestro perfil y si les interesa lo que nosotros podemos ofrecer o si les interesa nuestro proyecto, directamente nos empiezan a seguir. Esto es algo completamente comprobado y que por mera estadística suele pasar. Aquí vamos con la cuenta número 3 y si subo un poquito la ventana de Twitter vas a ver que ya seguimos a la cuenta que estaba abajo, entonces ya tenemos estas dos siguiendo. Ahora que termine de transcurrir este tiempo de espera que tiene la extensión, vamos a seguir a la cuenta de abajo. Listo, ahí acaba de pasar, ahora seguimos a 4 cuentas. Y si recuerdas, yo había seleccionado un máximo de 5 por sesión, de modo que cuando termine de seguir a esta última, automáticamente el bot se va a detener. Puedes ver cómo aquí ya está por finalizar. Listo, aquí ya acaba de terminar el proceso, ya siguió a estas 5 cuentas. Puedes ver que ya la barrita en verde no está corriendo, ya terminó el trabajo. Entonces en este momento ya hizo todos estos procesos de forma completamente automática y en este punto nada más seguimos a 5 cuentas. Pero imagínate que tú tienes muchas cosas por hacer, no tienes tanto tiempo para estarle dedicando a tus redes sociales, especialmente en este caso a Twitter, y quieres dejar este programa corriendo en lo que tú haces alguna otra actividad. Tú puedes dejar el bot trabajando y simplemente cambiar de pestaña, minimizar tu navegador, abrir alguna otra aplicación o lo que tú quieras. El bot ya se va a encontrar trabajando de forma completamente automática. Y hasta este punto es únicamente con los followers, pero te voy a mostrar cómo funciona para la parte de likes y para la parte de retweet, que son en otro apartado diferente. Entonces voy a dar clic aquí en stop para ya salirme del bot, por así decirlo. Vuelve a cargar la ventana de Twitter en donde estábamos al principio. Perfecto, y ahora vamos a ver la parte de los likes, por ejemplo. En este caso, yo aquí lo que podría poner dentro del buscador de Twitter sería un hashtag. A mí, por ejemplo, me gusta usar el hashtag NFT y aquí vas a poder ver pues las publicaciones que hace la gente común o las diferentes cuentas de NFTs que te interesaría seguir y que de cierta forma se enteren de tu proyecto. Aquí puedes ver todas las publicaciones que hay. La verdad que hay unos NFTs impresionantes. A mí hay unos que me gustan bastante de todos los que van saliendo en esta lista. A veces hay cosas muy interesantes, pero bueno, lo que vamos a hacer en este caso, ya que buscamos el hashtag NFT, vamos a abrir nuevamente nuestro bot y vamos a ponerle donde dice like. Aquí empieza el contador y ya empieza a darle like a las diferentes publicaciones, así como van en orden. Si te das cuenta, esta es una acción un poco más rápida porque naturalmente lo que la gente hace es dar like de una forma mucho más rápida a cuando la gente sigue a otras cuentas. Entonces el bot ya viene configurado con todos estos parámetros para que parezcan opciones reales, no precisamente de un bot. Así que todo perfecto hasta este punto. Lo único que nos faltaría es ver la parte de los retweets. Voy a hacer clic en stop para parar esta parte del bot. Como lo hizo la vez pasada, nos va a cargar otra vez la ventana de Twitter en la parte donde nos habíamos quedado y ahora vamos a ver la parte de los retweets. Nada más esperamos a que termine de cargar esta pantalla. Perfecto, ahí estamos. Entonces voy a abrir nuevamente el bot y en este caso vamos a dar clic donde dice retweet. Perfecto, ahí nuevamente ya se acaba de activar el bot. Va a estar haciendo retweet a todas estas publicaciones en orden, así como vayan apareciendo en la página. Es impresionante, la verdad es que a mí me gusta bastante. En sí me resulta bastante práctico y bueno, quiero aclararte que no es contenido pagado ni nada, seguramente ni me conoce esta gente. Me refiero a los creadores de este plugin, de esta extensión. Pero bueno, yo aquí voy a detener esto y en sí eso es todo lo que tienes que saber del bot. Lo mismo aplica también para las demás redes sociales. Tú podrías intentar de la misma forma crecer el número de seguidores que tienes en TikTok, por ejemplo. Y en cuanto a los ajustes, la verdad es que no tiene caso que se los muestre porque les recomiendo dejarlos así tal cual. Ya viene configurado para evitar cualquier tipo de baneo. Entonces la única recomendación que les puedo dar aquí sería que en la parte de máximos clic por sesión vayan empezando con poquitos e irlos subiendo día con día para que la plataforma no te detecte como un comportamiento inusual de tu cuenta. Yo literalmente haciendo únicamente este proceso es que he estado creciendo poco a poco mi cuenta de Twitter. Como te puedes dar cuenta, yo en total
total he seguido actualmente a 238 personas y de esas 238, 50 me han seguido de vuelta. Y si te fijaste aquí en las opciones del bot tenemos una parte para quitar el follow a nuestras cuentas. Entonces en cualquier momento cuando tú ya decidas dejar de seguir a esta gente que realmente no te interesa mucho, puedes dar clic aquí y solito va a ir quitando esos follows. Así que ahí lo tienen, una forma automática de crecer nuestra cuenta de Twitter. Del precio de la aplicación, la verdad es que ya no me acuerdo, ya lo estaba buscando y en la parte de ajustes ya no me aparece porque directamente ya tengo la licencia. Recuerdo que fue bajo, pero si tú quieres saber exactamente cuál es, le pones aquí en opciones y ahí te va a aparecer la opción si quieres comprar o no la licencia. Sin duda te recomiendo que lo cheques al menos, dale me gusta a este video y te veo en la próxima.